Finalmente, las declaraciones indican que el análisis y dictaminación de las leyes secundarias en periodos extraordinarios que deberán de convocarse todavía se van a poner en marcha. La primera, la ley de telecomunicaciones. Tiene una historia larga, tenía que haber estado desde diciembre pasado como mandataba la reforma constitucional en la materia desde 2013. Fue postergada o pospuesta por la falta de consensos durante el pasado periodo de sesiones en el Congreso y ahora sí, parece que puede ser analizada esta semana y estar lista para la próxima. ¿De qué se trata? ¿Cómo va? ¿Cuáles son los puntos de controversia? ¿Dónde faltan los consensos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñame a ver un breve reportaje con algunas posiciones y datos sobre esta polémica. En el Congreso arranca un mes decisivo para la discusión de las reformas secundarias en materia de energía y de telecomunicaciones. Esta última que no alcanzó los consensos en el periodo ordinario de sesiones y tuvo que ser aplazada. El PRI y el PAN aseguran que el dictamen de telecomunicaciones saldrá en la primera mitad de este mes de junio, cuando se convocaría un periodo extraordinario para su aprobación, mientras que el PRD alega que la discusión de las secundarias debe darse después del Mundial de Fútbol. En la Cámara de Senadores, el PRI tiene 54 legisladores, el PAN 38, el Partido Verde 6. Y Nueva Alianza un sufragio para avalar las reformas, es decir, una clara mayoría simple de 99 votos. La alianza legislativa PRI, PAN, Partido Verde, PANAL, en la Cámara de Diputados tiene 365 legisladores a favor de esa reforma, de los 500 diputados que la integran. La iniciativa de ley del Ejecutivo generó fuerte polémica cuando comenzó a discutirse en el Senado porque la oposición reclamó que era contraria al espíritu de la reforma constitucional de 2013. En concreto, la discusión se centra en dos preocupaciones además de la incompatibilidad con la Constitución, la injerencia excesiva de algunas dependencias del Ejecutivo en IFETEL y una posible censura en temas de Internet. Posiciones. 1. El senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, dijo que el próximo 12 de junio, en sesión extraordinaria, la Cámara Alta podría aprobar la legislación secundaria de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que se promulgó en junio del 2013. 2. Además, aseguró que de los temas polémicos y preocupaciones de la discusión, les puede garantizar que ninguno de esos tres va a venir en el dictamen que vamos a discutir y a aprobar. 3. Según la OCDE, existen deficiencias en la iniciativa de ley que deben resolverse, para no afectar la operación del regulador por contener demasiadas prescripciones. 4. La CIRT ha expresado que está convencido que la iniciativa del presidente Peña Nieto en materia de radiodifusión es positiva para la industria y confiado en que el Congreso hará su parte responsablemente. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Este mes va a ser crucial para el Congreso porque deberá o puede sacar adelante las dos reformas secundarias centrales y madres casi de todas las batallas de esta administración, que son la de telecomunicaciones y la energética, comenzando por la de telecomunicaciones, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con el diputado del PAN, Juan Pablo Adame. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Un placer. Y está conmigo también mi compañero Paul Lara, que es jefe de información de la sección de dinero de esta casa editorial. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Paul, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos a entrarle, este mes va a ser decisivo. Incluso ya por ahí se configuró un pequeño calendario que lanzó pues un militante de tu partido, aunque del Senado, senador Lozano, diciendo que posiblemente 11 o 12 se dictaminará y luego se convocaría un extraordinario, pero que antes del 15 la ley de telecomunicaciones está lista y que prácticamente está planchada. ¿Es cierto o no es cierto? Primero, tenemos que unificar la visión del PAN. Eso está sucediendo en estas horas. De hecho, el día de mañana vamos a salir a presentar cuál es la visión del PAN, cuáles son las cosas que vamos a cambiar y con la intención también de poder tener esta votación la próxima semana. Si no es la próxima semana, será dentro de 2 semanas, pero la ley de telecomunicaciones no pasa más allá
de las próximas 2 semanas. Creemos que los acuerdos y los avances van muy bien. El propio PRD ya salió a decir que ellos están listos para también votar la del 11 al 13. Y bueno, pues ahora el PAN tendremos que unificar ahí criterios para ponerlos sobre la mesa. ¿De qué se tratan los criterios del PAN? Para ser muy claros, pues que las leyes cumplan con la Constitución, ¿no? Principio básico, y lo hemos dicho desde el inicio de la presentación de la iniciativa. Había visos de inconstitucionalidad en la propia iniciativa, ahora ya estamos en toda esta negociación para que regrese a la constitucionalidad que debe de tener la ley. Segundo, que genere competencia en el sector de las telecomunicaciones, que es altamente concentrado. Y tercero, que deje muy claro cuáles son los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, derechos digitales y derechos de las audiencias. Son los 3 pilares sobre los cuales estamos trabajando, y será en los próximos días en donde se puedan evidenciar estos pilares y que pueda salir una ley acorde a lo que acabo de mencionar. Necesito meter un poquito de polémica, Juan Pablo, y por eso me voy a llevar la palabra con Paul Lara, por obvias razones, pero llama la atención que antes de la elección del actual presidente del PAN, muchos de esos criterios permanecían, digamos, incumplidos para Acción Nacional, que hizo críticas fuertes, igual que el PRD, a la iniciativa. Recuerdo incluso la salida de la anterior secretaria general, criticando duro la iniciativa, y Cecilia Romero, y una vez que ya pasó la elección, parece como que las aguas otra vez se calmaron. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, efectivamente, desde que se logró que ya hubo un consenso para quién iba a dirigir el PAN, se calmaron las aguas, como bien lo comentas, Pepe. Pero bueno, lo que hemos visto nosotros desde acá es la cuestión de que todavía no hay una posición de acuerdo entre todos los partidos, no solamente entre el PAN. Falta, por ejemplo, el PRD, que también se ponga de acuerdo. Dicen ellos que ya están listos, pero bueno, tampoco hemos sabido ninguna noticia de cuáles son sus propuestas en firme. El PRI, bueno, ellos ya tienen la suya. El PAN, nos está comentando ahorita Juan Pablo que mañana se podría votar y se podría tener ya un acuerdo respecto a cuáles son las propuestas que van a llevar al Congreso, porque sí, como bien lo comenta Juan Pablo, también tiene razón en esta parte. Pues bueno, muchas de las acciones que se habían propuesto de cierta manera violaban la Constitución política, aunque bueno, muchas de ellas también ya se están aplicando, ¿no, Juan Pablo? O sea, sabemos que el IFT está trabajando de cierta manera ya en una reforma, aunque no hay todavía una legislación secundaria. Ya hay parte, por ejemplo, como la competencia, donde ya se consideraron algunos agentes preponderantes en el sector de las telecomunicaciones, y pues bueno, lo que estamos esperando es que se vote, como bien dice Juan Pablo, antes de que termine, pues antes de la mitad de junio, porque bueno, viene toda la cuestión de una vez que se aprueben las legislaciones secundarias, viene toda una certidumbre para los inversionistas, viene toda una cuestión de la salida de las 2 cadenas de televisión, que por fin ya se pueda tener completamente la certidumbre de cómo se van a pesar de que ya existe un plan de cómo se van a licitar. Pues bueno, el tener la legislación secundaria dará la total certidumbre, tanto a inversionistas como a empresarios locales del país, extranjeros, de cómo se va a trabajar correctamente las telecomunicaciones en nuestro país. Déjame bajar más allá de los criterios, a los puntos, digamos, a la parte puntual, Juan Pablo, y dentro de las principales preocupaciones que había respecto de este ordenamiento eran, una, que era demasiado prescriptivo y eso podía, digamos que, impedir o obstaculizar el trabajo regulador del IFETEL. Y la otra preocupación era Internet, que fue la que finalmente se convirtió, la posibilidad de que hubiera censura en Internet se convirtió en el punto más notable o más atacado en redes sociales y quizá uno de los más controvertidos. Primero, se mantiene la autonomía o se le regresa la autonomía que en la iniciativa se le quitaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder dictar sobre el otorgamiento de las concesiones, también sobre los contenidos que se dan y que se establecían desde el 28 constitucional, que iba a ser el IFETEL el que los iba a revisar, por supuesto determinando muy bien en dónde participa Gobernación, en dónde participa Salud y en dónde pueden participar otras dependencias. En lo que tiene que ver... ¿Dónde participarían? Por ejemplo, en los casos de salud, cuando se revisan todas las medidas que deben de tener los anuncios que tengan contenido que pueda informar a la sociedad sobre algún tema de salud, ¿no? O sea, para decirlo concreto, IFETEL
tendría, digamos, la prerrogativa de consultar a las secretarías. Por supuesto. E incorporar su punto de vista. Todo tiene que ver con opiniones no vinculantes dentro de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así se establece, con Secretaría de Hacienda así se establece, y creo que eso también en algunas otras medidas se libera al instituto para que no se le pueda atar una tecnología en una ley y que después tengamos que cambiar la ley para que entonces el instituto pueda hacer su trabajo. Creo que eso es algo que lo vamos a ver en los próximos días. Segundo, lo que tiene que ver con Internet, que para mí debe de ser el espacio que más cuidemos dentro de la propia iniciativa. La iniciativa era restrictiva, bloqueaba el Internet, sí, bloqueaba las señales, era en contra de la libertad de expresión que se establecía en el 7º constitucional y en contra del derecho al acceso a la Internet y a la banda ancha que se establecía en el 6º también. Cuando nosotros revisamos la iniciativa, dijimos, esto no puede ir. La propia sociedad también se quejó y hubo una participación en redes sociales fundamental para que se echaran para atrás y dijeran, tenemos que cambiarlo. El proyecto de Lozano ya avanzó sobre ese tema. Sin embargo, sí lo quitó porque sí otra de las críticas fue, no lo quitó, sino simplemente lo cambió de lugar. Sí lo quitó en alguna parte, pero todavía hay elementos en lo que tiene que ver con la neutralidad de la red, por ejemplo, que lo mantenía y que parecía que la red ya no era neutral, sino que podía discriminar el propio proveedor del servicio. Puedo anunciar en tu programa que en las próximas horas, el día de mañana, nosotros presentaremos precisamente estos cambios en donde incluso al proyecto de Lozano se le modifica para que sí quede el Internet como un espacio de libertad. Esto no quiere decir pues que no se le puedan hacer otras modificaciones en los próximos días, pero sí vamos avanzando en ese camino de dejar una red neutral, un Internet libre y garantizar el acceso a la banda ancha a los mexicanos. Si como dice Juan Pablo, el PAN, digamos, hace esas correcciones al, creo que ya le llaman tercer documento, ¿no? Sería el tercer documento. El tercer documento que están analizando. Paul, ¿cuál sería tu escenario de votación de esta ley de telecomunicaciones? ¿Ves que, porque digo, puede salir con mayoría simple, y la mayoría simple la pueden armar bastante rápido PRI, Verde y Nueva Alianza? En el Senado les faltan votos, en la Cámara sí lo tienen. O incluso ir con el PAN. Por supuesto. O ir de consenso e incluir al PRD. ¿Qué escenario ves? Pues mira, yo el escenario que veo es, si el PAN lleva estas propuestas al Congreso, pues ya el presidente prometió, ¿no? El día del Internet, que fue hace 2 viernes, prometió que no iba a haber ninguna violación en cuanto a la neutralidad ni en cuanto a la libertad de Internet. Entonces, si se suma eso a la propuesta del PAN, pues creo que ya la libramos por esa parte. Aunque bueno, a mí lo que me gustaría comentar, tanto a ti, Pepe, como a Juan Pablo, es esta pugna que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos, porque mientras por un lado se habla de la libertad de expresión, que es parte de lo que tiene que ver en Internet, muchas partes que no hay una regulación, la otra también es que la Constitución Política de Estados Unidos también permite que la autoridad bloquee de cierta manera las telecomunicaciones en una situación de emergencia, en una situación de guerra, por lo cual a mí, y te lo preguntaré a ti, Juan Pablo, como diputado y que sabes más de estos temas que yo, pues entonces, ¿en dónde queda esta cuestión de cuándo sí y cuándo no pueden apagar el Internet, por ejemplo, o alguna transmisión de telecomunicaciones? Porque la misma Constitución, a pesar de que habla de libertades de expresión, también habla de la cuestión digamos, la fortaleza, la solicitud que tiene un gobierno, en este caso el gobierno mexicano, de apagar cuando ellos digan la cuestión del Internet, porque así también lo menciona la Constitución. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.